Tengo en mis manos un mensaje de WhatsApp que cambió mi vida para siempre. Son apenas 47 palabras, pero cada una de ellas es como un puñal clavado en mi corazón. Mi propia madre, la mujer que me trajo al mundo, me escribió esto hace exactamente 3 meses. No vuelvas. Tu cuarto ahora es de mi nuevo hijo. Ya no te necesito aquí. ¿Qué puede llevar a una madre a escribir semejantes palabras a su propio hijo? ¿Qué secretos oscuros se esconden detrás de esta traición? Lo que descubrí después me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor maternal. Pero antes de continuar, si este tipo de historias te remueven algo por dentro, te pido que te suscribas al canal, dejes tu like y comentes qué piensas de todo esto. Porque lo que vas a escuchar necesita ser compartido, necesita ser hablado, y quizás, tú también hayas vivido algo similar. Mi nombre es Diego, tengo 28 años, y durante toda mi vida creí que tenía una relación especial con mi madre, Pilar. Ella me crió sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía apenas 5 años. Fueron años duros, llenos de sacrificios, pero siempre pensé que ese sufrimiento compartido nos había unido de una manera inquebrantable. Vivía en Madrid, trabajando como diseñador gráfico, visitando a mi madre en Sevilla cada mes religiosamente. Llevaba flores, le arreglaba lo que estuviera roto en la casa, la escuchaba hablar durante horas de sus problemas con los vecinos, de su soledad, de cómo me extrañaba. Cada conversación terminaba igual. Eres lo único que tengo en este mundo, Diego. Sin ti, yo no soy nada. El 15 de junio de este año, un viernes por la tarde, estaba en mi oficina terminando un proyecto cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mamá. Pensé que sería lo de siempre, preguntando cuándo la visitaría, diciéndome que me echaba de menos. Pero cuando abrí el mensaje, el mundo se detuvo. No vuelvas. Tu cuarto ahora es de mi nuevo hijo. Ya no te necesito aquí. Por favor, no me llames más. Pilar. Leí el mensaje 1, 2, 10 veces. Mi nuevo hijo, ¿cómo que no me necesitaba? Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Intenté llamarla inmediatamente, pero el número estaba fuera de servicio. Mandé mensaje tras mensaje, pero nunca llegaron. Me había bloqueado. Esa noche no dormí ni un segundo. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Habría adoptado a alguien? ¿Se habría casado en secreto? ¿Estaría perdiendo la razón? ¿Por qué mi madre, la mujer que me había repetido 1000 veces que yo era su vida entera, no podía simplemente descartarme como si fuera basura? No pude esperar más. El sábado por la mañana, tomé mi coche y conducí las 6 horas hasta Sevilla sin parar. Tenía que verla, tenía que entender qué demonios estaba pasando. Durante todo el trayecto, imaginaba escenarios. Quizás alguien había hackeado su teléfono, quizás estaba siendo chantajeada, quizás había algo mucho peor. Cuando llegué a la casa de mi infancia, lo primero que noté diferente fue el jardín. Mi madre siempre había sido obsesiva con sus rosales, pero ahora estaba todo descuidado, lleno de maleza. Las persianas estaban cerradas y había un coche que no reconocía aparcado en la entrada. Un Audi negro, elegante, caro. Definitivamente no era algo que mi madre pudiera permitirse con su pensión. Toqué el timbre con el corazón a 1000 por hora. Escuché pasos acercándose y cuando la puerta se abrió, casi no reconocí a la mujer que tenía delante. Era mi madre, pero diferente. Llevaba ropa nueva, cara, el pelo teñido de un rubio platinado que nunca antes había usado. Tenía maquillaje, joyas,
Parecía 10 años más joven. «¿Qué haces aquí, Diego?», me dijo con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. «Te dije que no vinieras». Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es tu nuevo hijo? ¿De qué hablas?, le preguntaba, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando apareció él. Un hombre de unos 35 años, alto, atractivo, vestido con ropa deportiva cara. Se acercó por detrás de mi madre y le puso las manos en los hombros de una manera posesiva. «Cariño, ¿quién es?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es Diego», respondió mi madre sin mirarme. Ya se iba. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo confusión lo que sentía, era terror. La mirada de mi madre hacia ese hombre era la misma que yo había visto dirigida hacia mí durante toda mi vida. Dependencia absoluta, adoración ciega, sumisión total. «Mamá, necesito hablar contigo a solas», insistí. El hombre, después supe que se llamaba Rodrigo, me miró con desprecio. «Creo que tu madre ya fue bastante clara, amigo. Es hora de que te vayas». Pero yo no me iba a rendir tan fácilmente. «Rodrigo, ¿verdad? ¿Podrías darnos unos minutos? Es mi madre». «Era tu madre», me corrigió él con una sonrisa cruel. «Ahora, ella tiene una nueva familia». Fue mi madre la que pronunció las palabras que me destruyeron. «Rodrigo tiene razón, Diego. Él me ha dado algo que tú nunca pudiste darme. Me ha hecho sentir mujer otra vez, no solo madre. Contigo siempre fui solo tu madre. Con él soy Pilar, la mujer que siempre quise ser». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas. «Pero mamá, yo te quiero. Yo siempre he estado aquí para ti». «Y eso es exactamente el problema», me interrumpió. «Siempre has estado aquí, como un recordatorio constante de mi fracaso, de mi soledad, de todo lo que nunca pude tener. Rodrigo me ha enseñado que puedo ser feliz sin cargar con el peso de ser madre todo el tiempo». No podía procesar lo que estaba escuchando. Decidí quedarme en Sevilla esa noche, en un hotel, e investigar qué diablos estaba pasando. Algo no cuadraba. Mi madre era una mujer sencilla, trabajadora, que vivía con una pensión modesta. ¿De dónde había salido el dinero para esa transformación? ¿Quién era realmente Rodrigo? A la mañana siguiente fui a hablar con Esperanza, la vecina de toda la vida de mi madre. Esperanza me había visto crecer y siempre había tenido una buena relación con nuestra familia. Lo que me contó me heló la sangre. «Diego, hijo, tu madre está en problemas», me dijo con lágrimas en los ojos. «Ese hombre apareció hace 3 meses. Al principio pensamos que era algo bueno, que por fin había encontrado compañía, pero después empezaron a pasar cosas raras». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saberlo. Primero, comenzó a pedirles dinero prestado a todos los vecinos. Decía que era para un tratamiento médico, que era urgente. Después, empezó a vender cosas de la casa. Los muebles de tu abuela, las joyas que le había dejado tu tía Remedios, incluso las cosas tuyas. Mi corazón se detuvo. «¿Mis cosas?». «Todo, Diego. Tus trofeos de fútbol, los cuadros que pintaste en el colegio, incluso el álbum de fotos de cuando eras pequeño». Rodrigo le dijo que para empezar una nueva vida tenía que deshacerse del pasado. Y ella le hizo caso. Las palabras de Esperanza me dieron la clave para entender todo. Rodrigo no era solo un oportunista cualquiera, era un manipulador profesional. Había estudiado a mi madre, había identificado sus vulnerabilidades y las había explotado de la manera más cruel posible.
Esa tarde decidí investigar más sobre él. Con la ayuda de un amigo que trabajaba en la policía, descubrimos algo aterrador. Rodrigo había hecho esto antes, 3 veces para ser exactos. Mujeres mayores, viudas o separadas, con hijos adultos. Su modus operandi era siempre el mismo. Se acercaba con cariño y atención, las enamoraba, las aislaba de sus familias y después las vaciaba económicamente. La primera víctima había sido Amparo, de 62 años, en Valencia. Rodrigo la había convencido de vender su casa y mudarse con él a empezar una nueva vida. Después desapareció con todo el dinero. Amparo terminó en la calle, sin hogar y sin familia, porque él la había enfrentado con sus hijos hasta que dejaron de hablarle. La segunda había sido Dolores, de 58 años, en Barcelona. La misma historia: aislamiento, manipulación, robo. Dolores había intentado suicidarse cuando se dio cuenta de lo que había perdido. Y ahora estaba mi madre, Pilar, de 55 años, en Sevilla. El patrón perfecto. Tenía toda la información que necesitaba, pero sabía que mi madre no me escucharía. Rodrigo había sido muy inteligente, me había convertido en el enemigo, en el obstáculo para su felicidad. Necesitaba un plan diferente. Contacté con las hijas de Amparo y Dolores. Fue una conversación desgarradora. Las 3 habíamos vivido exactamente la misma experiencia. El rechazo repentino de nuestras madres, las acusaciones de ser egoístas o controladores, la sensación de haber perdido a la persona que más amábamos en el mundo. Juntos decidimos tender una trampa. Amparo y Dolores habían aceptado ayudarnos. El plan era simple. Dolores llamaría a mi madre haciéndose pasar por una nueva víctima de Rodrigo, alguien que había descubierto su verdadera identidad y quería advertirle. El miércoles por la noche, Dolores hizo la llamada. Le dijo a mi madre que había conocido a Rodrigo en Barcelona, que había estado con él durante 8 meses y que había descubierto que tenía otra mujer en Sevilla. Le contó detalles específicos sobre su comportamiento, cosas que solo alguien que hubiera estado con él podría saber. Al principio, mi madre se negó a escucharla, pero cuando Dolores mencionó una cicatriz específica que Rodrigo tenía en el hombro derecho, algo que mi madre reconocería, comenzó a dudar. Esa misma noche, mi madre comenzó a revisar las cosas de Rodrigo. Encontró lo que necesitaba encontrar: documentos falsos con diferentes identidades, fotografías con otras mujeres y, lo peor de todo, un cuaderno donde tenía anotado un plan detallado sobre cómo manipularla. En una página, con la letra de Rodrigo, estaba escrito: Pilar, viuda emocional, hijo único sobreprotector, vulnerable a la atención masculina, patrimonio estimado, casa, valor 180.000 euros, ahorros aproximadamente 45.000 euros, joyas familiares, plan, aislar del hijo, crear dependencia emocional, acceso a cuentas bancarias en 6 meses, tiempo estimado para vaciado completo 8-10 meses. Mi madre me llamó a las 2:30 de la madrugada, llorando histéricamente. Diego, por favor ven, por favor perdóname, he cometido el error más grande de mi vida. Conduje hasta Sevilla en tiempo récord. Cuando llegué, encontré a mi madre hecha pedazos, sentada en el suelo de la cocina, rodeada de los papeles que había encontrado. Rodrigo había desaparecido, llevándose 23.000 euros de los ahorros de mi madre y varias joyas familiares que valían una fortuna sentimental. Los siguientes meses fueron los más difíciles de nuestras vidas. Mi madre había caído en una depresión profunda. No solo había perdido dinero y objetos de valor, sino que se enfrentaba a la realización de lo que me había hecho, de cómo había destruido nuestra relación por un espejismo.
¿Cómo pudiste perdonarme?, me preguntaba entre lágrimas cada vez que nos veíamos. Dije que ya no te necesitaba, que él era mi nuevo hijo. ¿Cómo puedes mirarme a los ojos después de eso? La verdad es que fue difícil. Hubo noches en las que me despertaba recordando sus palabras, sintiendo otra vez esa puñalada en el pecho. Pero también entendía algo. Mi madre había sido víctima. Rodrigo había jugado con sus miedos más profundos, con su necesidad de sentirse deseada como mujer, y no solo necesitada como madre. Comenzamos terapia juntos. Fue ahí donde descubrimos cosas que nunca habíamos hablado. Cómo mi madre se había sacrificado tanto por mí que había olvidado quién era ella como persona. Cómo yo me había vuelto tan dependiente de ser su única fuente de felicidad que no le había dado espacio para crecer. El psicólogo nos explicó algo que me marcó para siempre. Los manipuladores como Rodrigo son expertos en encontrar las heridas emocionales más profundas de las personas. No atacan la fortaleza, atacan la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad de tu madre era sentir que su valor como mujer había muerto cuando se convirtió en madre soltera. Con la ayuda de Amparo, Dolores y sus familias, conseguimos que la policía abriera una investigación formal contra Rodrigo. Nos tomó 4 meses, pero finalmente lo encontraron. Estaba en Málaga, trabajando con su cuarta víctima, Milagros, de 60 años, viuda reciente. El juicio fue un proceso doloroso pero necesario. Ver a Rodrigo en el banquillo de los acusados, escuchar el testimonio de todas sus víctimas, fue como ver a un demonio siendo exorcizado. Fue condenado a 6 años de prisión por estafa y abuso psicológico, pero la verdadera justicia vino después, cuando todas las familias afectadas decidimos crear algo positivo de esta experiencia terrible. Fundamos una asociación para ayudar a víctimas de este tipo de manipulación emocional. Mi madre se convirtió en una de las voluntarias más activas, usando su experiencia para ayudar a otras mujeres que habían pasado por lo mismo. Quiero que mi dolor sirva para algo, me dijo un día. Quiero que otras madres no pierdan a sus hijos como yo casi pierdo al mío. Hoy, 8 meses después de aquel mensaje que cambió nuestras vidas, mi madre y yo tenemos una relación diferente. Mejor, diría, más honesta, menos codependiente. El cuarto, que una vez fue mío, ahora es su estudio de arte. Está lleno de luz, de colores, de vida. Y aunque ya no es mi cuarto, siento que representa algo mejor. El renacimiento de mi madre como persona completa. Rodrigo nos quitó dinero, objetos, tiempo, paz mental. Pero no pudo quitarnos lo más importante: la capacidad de perdonar, de sanar, de crecer. En cierta manera retorcida, nos enseñó algo valioso sobre la importancia de la comunicación honesta y el respeto mutuo en las relaciones familiares. La semana pasada, mi madre me envió un mensaje que guardo como un tesoro. Diego, mi hijo querido, quiero que sepas que, aunque mi cuarto ya no es tuyo, mi corazón siempre será tu hogar. Te amo. No porque te necesite, sino porque elijo amarte. Esa es la diferencia. Ese mensaje vale más que todos los objetos que perdimos, más que todo el dinero que nos robaron, porque representa algo que Rodrigo nunca entendió. El amor real no se basa en la necesidad o la manipulación, sino en la elección libre y consciente de estar en la vida del otro. Mientras preparo este video, me doy cuenta de que esta historia podría haber terminado de manera muy diferente. Podríamos haber perdido nuestra relación para siempre. Mi madre podría haberse quedado sin nada, sola y destruida. Yo podría haber decidido no perdonar. Pero elegimos luchar.
Elegimos sanar, elegimos aprender. Y quizás esa es la lección más importante de todo esto, que incluso en los momentos más oscuros, cuando las personas que más amamos nos traicionan de la manera más cruel, siempre hay una oportunidad para la redención si estamos dispuestos a trabajar por ella. Hoy, mi madre está bien, yo estoy bien, y Rodrigo está donde tiene que estar, pagando por el daño que causó. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has vivido algo similar, quiero que sepas que no estás solo, que el perdón es posible, pero también que protegerte es necesario, que el amor verdadero no duele, no manipula, no chantajea. Y si eres madre o padre, recuerda, tus hijos te necesitan, pero también necesitan verte como una persona completa, con sueños, con deseos propios, con una vida que va más allá de la maternidad o paternidad. ¿Has vivido alguna vez una traición familiar que parecía imperdonable? ¿Crees que mi madre merecía una segunda oportunidad? Cuéntame en los comentarios tu experiencia, porque a veces compartir nuestro dolor es el primer paso para sanarlo. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que pueda necesitarla. Dale like si crees en el poder del perdón y suscríbete al canal, porque aquí hablamos de las historias que la vida real nos regala, por más duras que sean. Porque a veces, las heridas más profundas nos enseñan las lecciones más valiosas.